La sombra en el vestuario. El asesinato de Jayna Murray. La llamada al 911 llegó poco después de las 10:40 de la mañana del sábado 12 de marzo de 2011. Una voz femenina, entrecortada por el llanto y aparentemente al borde del shock, informaba de una terrible escena en la tienda Lululemon Athletica del lujoso centro comercial de Bethesda Row en Bethesda, Maryland. La voz pertenecía a Brittany Norwood. Entre sollozos, describía cómo ella y su compañera, Jayna Murray, habían sido atacadas la noche anterior por dos hombres enmascarados que irrumpieron en la tienda justo después de cerrar. Ella, Brittany, había sido golpeada, amordazada y atada. De Jayna no había señal. Temía lo peor. Los oficiales que llegaron al local con su fachada impecable y su interior sumido en un caos calculado no podían imaginar que estaban a punto de entrar en uno de los engaños más macabros y brutalmente ejecutados en la historia criminal del condado de Montgomery. La víctima que gemía en el suelo, atada con bridas de plástico, no era una superviviente, era la autora. Y la verdadera víctima, Jayna Murray, yacía fría y silenciosa en un rincón oscuro del almacén, víctima de una furia tan excesiva como inexplicable. Advertencia. El siguiente contenido narra un caso real de extrema violencia, incluye descripciones gráficas de un asesinato, detalles forenses perturbadores y el relato de una manipulación psicológica profunda. Se recomienda discreción al lector. La noche del viernes 11 de marzo de 2011 era fría y rutinaria en Bethesda Row. Lululemon, la marca de ropa deportiva premium, cerraba sus puertas a los clientes a las 8:00 p.m., pero el trabajo no había terminado para sus dos empleadas de turno, Jayna Murray, de 30 años, y Brittany Norwood, de 28. Jayna era una joven vibrante, graduada de la Universidad de Texas, con un MBA en proceso y un futuro prometedor. Había comenzado a trabajar en Lululemon como un paso temporal mientras planeaba su carrera en negocios. Era descrita por todos como amable, brillante y con un corazón generoso. Brittany Norwood, por su parte, también tenía un perfil aparentemente normal. Había sido una jugadora de fútbol destacada en la universidad y trabajaba como key leader, una posición de supervisora en la tienda. Externamente, proyectaba confianza y simpatía. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondían problemas financieros y una propensión a la mentira y a hurtos menores, algo que Jayna, en su ingenuidad, había comenzado a percibir. Esa noche, según la versión que Brittany tejería después con hilos de sangre y falsedad, se quedaron trabajando tarde para hacer inventario. Alrededor de las 9:30 p.m., según ella, llamaron a la puerta. Eran dos hombres, supuestamente clientes que habían olvidado su billetera. Compasiva, Jayna les abrió. En un instante, la situación se tornó violenta. Los hombres, con pasamontañas, las forzaron a entrar, las amenazaron y las obligaron a desactivar la alarma. El relato de Brittany era convincente en su crudeza. Dijo que las llevaron al vestuario, donde las ataron y amordazaron, que los asaltantes exigieron dinero y mercancía, que ella fue golpeada en la cabeza y dejada inconsciente, y que, al despertar horas después, aún atada, encontró a Jayna muerta a pocos metros de ella. Para sobrevivir, dijo haberse liberado trabajosamente y arrastrado hasta el teléfono para llamar a la policía. La escena que encontraron los primeros respondedores era teatral y desgarradora. Brittany yacía en el piso de la tienda principal, cerca de la caja registradora, con las manos atadas a la espalda con bridas plásticas blancas. Tenía un corte superficial en el cuello, moretones y las muñecas laceradas por sus intentos de liberarse. El local estaba revuelto. Ropa desparramada, cajones abiertos, un aparente robo descontrolado. Siguiendo sus débiles indicaciones, los oficiales se dirigieron hacia la trastienda, pasando por el almacén. El olor a sangre y muerte los golpeó antes de verla. Jayna Murray estaba tendida boca abajo en un pasillo estrecho entre estantes, cerca del cuarto de lavado. No hacía falta un médico para declarar su muerte. La violencia infligida a su cuerpo era de una escala monstruosa, casi inimaginable en un contexto de robo. Tenía más de 300 heridas. Su cráneo estaba fracturado en múltiples lugares. Había sido apuñalada, golpeada y cortada con una variedad de objetos que parecían sacados de una pesadilla improvisada. La escena gritaba odio personal, no el frío pragmatismo de un ladrón. Inicialmente, la policía trató a Brittany Norwood con la delicadeza reservada para una víctima traumatizada. Fue trasladada al hospital, donde fue tratada por sus heridas leves. Mientras tanto, la unidad de homicidios comenzaba su meticuloso trabajo en la escena del crimen. Un trabajo que rápidamente empezó a hacer saltar las alarmas. La primera grieta en la historia de Brittany apareció con las bridas. Estaban colocadas de una manera que le habría permitido atarse a sí misma.
No había evidencia de forcejeo o de que hubiera sido sometida por otra persona, pero fue la ciencia forense la que comenzó a demoler su fábula, ladrillo a ladrillo. Los patrones de salpicadura de sangre contaban una historia silenciosa pero elocuente. La sangre de Jaina estaba esparcida en un patrón que indicaba un ataque prolongado y en movimiento, con golpes y cortes infligidos en diferentes puntos del almacén y el pasillo. Lo más revelador fue el descubrimiento de huellas de zapatillas ensangrentadas. Eran huellas grandes, de talla 14 de hombre, de la marca Reebok. Según el relato de Norwood, los atacantes las habían forzado a abrir la caja fuerte y luego habían robado mercancía, incluyendo zapatos. Las huellas parecían corroborar la presencia de un intruso. Sin embargo, los investigadores notaron algo extraño. Las huellas no se dirigían hacia la salida, no seguían un patrón de entrada y huida lógico. En cambio, formaban un círculo cerrado, casi un baile macabro, alrededor del cuerpo de Jaina y en áreas específicas del almacén. Era como si alguien hubiera caminado deliberadamente sobre la sangre para crear un rastro falso. La policía decidió hacer una prueba. Pidieron a Norwood que les entregara la ropa y los zapatos que llevaba la noche del crimen, argumentando que era parte de la recolección de evidencia. Entre sus pertenencias había un par de zapatillas Reebok, pero de su talla muy inferiores a la 14. El análisis, no obstante, revelaría un detalle crucial. En la suela de esas zapatillas personales de Norwood se encontraron minúsculas partículas de sangre que coincidían con el ADN de Jaina Murray. ¿Cómo podía haber llegado sangre a la suela de los zapatos de una víctima que, según su propia historia, había estado atada en la tienda principal mientras Jaina era asesinada en el almacén? Mientras tanto, el inventario de la tienda desveló otra mentira. Norwood había dicho que los asaltantes se llevaron leggings y otros artículos. Sin embargo, la mercancía robada fue encontrada más tarde, escondida en el maletero del coche de Jaina Murray, estacionado fuera. Alguien había intentado plantar evidencia para hacer creíble la farsa del robo. La investigación también descubrió que Norwood había realizado pequeñas compras en línea usando la tarjeta de crédito de Jaina después de la hora estimada de su muerte. Un detalle gélido y pragmático que chocaba con la imagen de la superviviente traumatizada. Pero el clavo definitivo en el ataúd de su mentira fue el arma homicida principal, o más bien, una de ellas. Entre la gran variedad de instrumentos usados, un desarmador, un cuchillo, un martillo, uno destacaba por su brutalidad singular. Un palo de escarpiador, una herramienta pesada de metal con un clavo curvo en un extremo, usado para remover tapetes. Este objeto, propiedad de la tienda, fue identificado como el causante de las heridas más devastadoras. Y cuando los investigadores rastrearon su procedencia, descubrieron algo revelador. Ese escarpiador no se guardaba en el almacén donde ocurrió el ataque. Había sido sacado de un armario en una zona diferente de la tienda. Esto indicaba premeditación y selección. Un ladrón en pleno ataque de pánico no habría ido a buscar una herramienta tan específica y pesada. Pero alguien que conocía la tienda como la palma de su mano, alguien que necesitaba un instrumento de destrucción máxima, sí. La narrativa de los dos hombres enmascarados se desintegraba bajo el peso de la evidencia física. Las heridas de Jaina sugerían un ataque cara a cara, un enfrentamiento personal y enfurecido. La falta de signos de entrada forzada en la tienda apuntaba a que las puertas fueron abiertas por alguien con la clave. La simulación del robo era demasiado perfecta en su caos, demasiado coreografiada, y el estado de Brittany Norwood, con heridas que podían ser autoinfligidas y una historia que no cuadraba con la física de la sangre, la colocaba en el centro del huracán. En cuestión de días, el foco de la investigación giró 180 grados. De víctima compasiva, Brittany Norwood se convirtió en la única sospechosa. La policía comenzó a reconstruir la verdadera secuencia de eventos, una secuencia mucho más sórdida y personal que un simple robo. La confrontación no comenzó con dos hombres enmascarados, sino con un par de leggings robados. Jaina Murray, con su integridad intacta, había confrontado a su compañera sobre el hurto. Aquel enfrentamiento, en la intimidad vacía de la tienda cerrada, fue la chispa que encendió una furia homicida en Brittany Norwood. Una furia que la llevó a arrinconar a Jaina, a golpearla, a cuchillarla y a perseguirla por el almacén mientras Jaina, desesperada, intentaba huir, agarrar un teléfono, salvar su vida. Cada golpe con el escarpiador, cada estocada, era un intento de borrar no solo a la testigo del hurto, sino a la persona cuya mera existencia, recta, prometedora, ética, probablemente hacía sentir a Norwood aún más pequeña y fracasada. El 15 de marzo de 2011, apenas 4 días después del crimen, Brittany Norwood fue arrestada en el hospital donde aún se recuperaba. Se le acusó de asesinato en primer grado. La máscara de la víctima se había caído por completo, revelando el rostro de la depredadora. Pero el porqué,
la psicología detrás de una violencia tan excesiva y el juicio que enfrentaría, eran capítulos que aún estaban por escribirse, en una sala de tribunal donde la evidencia forense hablaría más fuerte que cualquier lágrima ensayada. La transición de víctimas a acusada fue absoluta. Brittany Norwood fue trasladada de la cama del hospital a una celda en el centro de detención del condado de Montgomery. La evidencia física, ese testigo mudo e imperturbable, había demolido por completo su elaborada fábula. El 21 de marzo de 2011, un gran jurado la acusó formalmente de asesinato en primer grado. La pregunta que resonaba en los pasillos de la corte y en la comunidad atónita ya no era ¿quién?, sino ¿por qué? ¿Qué pudo desatar un frenesí de violencia de tal magnitud, con más de 300 heridas infligidas con al menos una docena de herramientas diferentes contra una compañera de trabajo? La respuesta, que emergería a trozos durante la investigación y el juicio, pintaba un cuadro de ego frágil, mentiras acumuladas y un pánico homicida cuando esa frágil fachada estuvo a punto de derrumbarse. Los investigadores descubrieron que Norwood tenía un historial de pequeños hurtos y mentiras en su vida personal. El robo que Jayna Murray descubrió esa noche no era un hecho aislado, era un patrón de comportamiento que chocó frontalmente con la integridad de Jayna. La confrontación probablemente comenzó de manera verbal, una discusión incómoda entre colegas, pero para Norwood no se trataba solo de unos leggings, se trataba de que su personalidad fraudulenta, construida sobre apariencias y engaños menores, estaba siendo desnudada por alguien cuya honestidad era inquebrantable. El miedo a ser despedida, a enfrentar cargos, a que su familia y su círculo supieran la verdad, se fusionó con una rabia profunda y desproporcionada. En ese momento, en la soledad de la tienda cerrada, Jayna Murray dejó de ser una compañera para convertirse en un testigo que había que eliminar a cualquier costo. Y el costo fue una barbarie casi ritualística. El juicio de Brittany Norwood comenzó el 7 de noviembre de 2011, en la corte del circuito del condado de Montgomery. La sala estaba impregnada de una tensión palpable. Por un lado, la familia de Jayna Murray, buscando justicia por la pérdida irreparable. Por el otro, la familia de Norwood, enfrentando la inconcebible realidad de que su hija y hermana era una asesina convicta en ciernes. El fiscal, John McCarthy, presentó un caso meticuloso y devastador, basado casi por completo en evidencia forense irrefutable. No había testigos oculares del crimen, solo los ecos de la violencia grabados en las paredes, el suelo y el cuerpo de la víctima. La defensa, liderada por el abogado Douglas Wood, no tenía un terreno fácil. Negar lo incontrovertible era imposible. Su estrategia se encaminó a intentar reducir la acusación de asesinato en primer grado, premeditado, a homicidio voluntario, argumentando un arrebato de pasión. La teoría era que la discusión había escalado a una pelea física mutua y que Norwood, en un estado de rabia ciega, había actuado sin premeditación. Era un intento desesperado por salvar a su clienta de una cadena perpetua sin libertad condicional. Pero la fiscalía tenía un arsenal de pruebas para demostrar la premeditación y la frialdad posterior. El momento más impactante del juicio llegó con el testimonio y la presentación de la evidencia física. Los investigadores desfilaron ante el jurado llevando las herramientas del horror: el pesado escarpiador de metal, el martillo, el cuchillo de corte de cajas, el desarmador. Cada objeto, etiquetado y empaquetado como una reliquia macabra, fue mostrado. Se presentaron las fotografías forenses de las huellas de zapatillas Reebok talla 14 y se explicó con detalle cómo el patrón circular y cerrado de las mismas solo podía significar que habían sido impresas por alguien caminando sobre la sangre de la víctima para crear una pista falsa. Un agente testificó sobre cómo, tras analizar la escena, él mismo pudo replicar el patrón atándose las bridas de la misma manera en que se encontraron en Norwood, demostrando su autoconsistencia. Uno de los testimonios más cruciales fue el del detective Gregory Vignola, quien lideró partes de la investigación. Describió cómo la sangre contaba la historia real. Explicó el rastro de gotas y salpicaduras que mostraba a Jayna siendo atacada primero en un área, luego huyendo, siendo alcanzada y golpeada de nuevo en otro punto del almacén en una persecución mortal. Este patrón de movimiento y violencia prolongada contradecía la idea de un arrebato momentáneo en un solo lugar. Habló de la sangre de Jayna encontrada en las zapatillas personales de Norwood, un detalle letal que la conectaba físicamente con la escena del asesinato, no con el lugar donde ella decía haber estado atada. Pero quizás la evidencia más poderosa fue una recreación de video, silenciosa y espeluznante, presentada por la fiscalía. Utilizando datos de las salpicaduras de sangre, la ubicación de los objetos y las heridas, los investigadores crearon una animación gráfica que mostraba la probable secuencia del ataque.
En la pantalla de la sala, una figura que representaba a Jaina era golpeada, caía, se arrastraba y era golpeada de nuevo por una figura agresora en un ciclo repetido de violencia que duró, según estimaciones, entre 10 y 20 minutos interminables. No era un estallido, era una masacre. El video mostraba cómo el agresor iba y venía, seleccionando nuevas herramientas, persiguiendo, asegurándose de terminar el trabajo. Cada golpe en esa animación era un mazazo emocional para la familia de Jaina y un argumento incontestable para el jurado. Esto era premeditación y alevosía en su forma más pura. La defensa no pudo ofrecer ninguna explicación alternativa convincente para esta abrumadora acumulación de datos forenses. El testimonio de la madre de Jaina, Phyllis Murray, fue un momento de desgarradora humanidad en medio de la fría ciencia. Habló de su hija como una luz, una joven llena de vida y ambición, cuyo futuro fue arrancado en un acto de maldad inimaginable. Su dolor ponía rostro a las cifras y las pruebas, recordando a todos en la sala que detrás de las 300 heridas había una persona amada. La defensa de Norwood apenas presentó testimonio. No había expertos que pudieran contradecir la montaña forense. La única opción era intentar apelar a la emoción del jurado, pero incluso eso resultaba difícil. Norwood no testificó en su propia defensa. Su silencio en el estrado fue tan elocuente como cualquier confesión. Su destino se decidiría únicamente sobre lo que había hecho, no sobre lo que pudiera decir para justificarlo. Las deliberaciones del jurado fueron relativamente rápidas. El 10 de noviembre de 2011, después de apenas 5 horas de deliberación, el veredicto fue leído. Culpable de asesinato en primer grado. Brittany Norwood, sentada junto a sus abogados, mostró poca emoción visible. La frialdad que mostró al escenificar el crimen parecía persistir en el momento de su condena legal. Al otro lado de la sala, la familia de Jaina Murray se aferraba entre sí, aliviada por la justicia, pero conscientes de que nada devolvería a su hija. La sentencia llegó el 3 de febrero de 2012. En una carta impactante leída ante la corte, la hermana de Jaina, Ashley, se dirigió directamente a Norwood. Le robaste a mi hermana su último aliento, su última oración, su último pensamiento. Eres una cobarde. La madre de Norwood, llorando, pidió clemencia, diciendo que su hija no era un monstruo. Pero el juez, Robert A. Greenberg, no tuvo dudas. La brutalidad, la premeditación evidenciada por la búsqueda de múltiples armas y el grotesco encubrimiento que implicó manipular el cuerpo de Jaina y engañar a las autoridades y a las familias merecían el máximo castigo. La maldad de este crimen es asombrosa, declaró. Sentenció a Brittany Norwood a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 20 años adicionales por el cargo de robo, sentencias a cumplir concurrentemente. Fue recluida en la Institución Correccional para Mujeres de Maryland, en Jessup, donde permanece. El caso del asesinato de Lululemon dejó una cicatriz profunda en la comunidad de Bethesda y resonó a nivel nacional. Expuso la aterradora facilidad con que una persona puede construir una fachada de normalidad mientras oculta una capacidad para la violencia extrema. Cuestionó la confianza en entornos seguros y entre colegas. Para la familia Murray, el legado de Jaina perdura a través de una fundación en su nombre y el recuerdo de su espíritu. Para Brittany Norwood, su legado es el de una mentira tejida con sangre, destrozada por la ciencia forense y sellada tras los barrotes de una prisión de máxima seguridad. 2 vidas entrelazadas en un destino de horror, en el piso pulcro de una tienda de ropa deportiva, recordándonos que a veces la sombra más peligrosa no entra desde fuera, sino que ya está dentro esperando a que se apaguen las luces. Este documental ha sido una inmersión en los oscuros detalles de un crimen que conmocionó a una nación. Si este tipo de contenido, investigado a fondo y narrado con respeto por las víctimas y la verdad, te ha interesado, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis de casos reales. Tu like y tus comentarios nos ayudan enormemente a seguir investigando y creando contenido de este tipo, profundizando en los hechos que definen los límites de la conducta humana. Gracias por vernos hasta el final.